Mi hermana robó mi identidad, abrió tarjetas de crédito a mi nombre y acumuló una deuda de $78,000. Mis padres dijeron, perdónala, es familia. Presenté un informe policial. En la lectura de cargos, mis padres se presentaron para testificar en mi contra. Soy Sofía, tengo 27 años, y hace 3 semanas, vi a mi propia madre llorar en un tribunal. No porque lamentara lo que me pasó, sino porque una jueza le hizo una pregunta que no pudo responder. Mi hermana robó mi identidad. Abrió 7 tarjetas de crédito a mi nombre. Acumuló una deuda de $78,000 mientras yo trabajaba 60 horas a la semana tratando de ahorrar para mi primer apartamento. Y cuando lo descubrí, mis padres me dijeron que la perdonara. Es familia, dijeron. Puedes pagarlo poco a poco. Así que presenté una denuncia policial, y en la comparecencia de mi hermana, mis padres se presentaron para testificar en mi contra. Me llamaron vengativa. Me llamaron desalmada. Le rogaron a la jueza que dejara ir a mi hermana. La jueza escuchó. Luego hizo una pregunta, solo una. Siempre he sido buena con los números. Por eso me convertí en contadora en una firma financiera de tamaño mediano en Phoenix. Por eso registro cada dólar, cada compra, cada centavo que sale de mi cuenta corriente. Y por eso, a los 27 años, tenía un puntaje de crédito de 781 pago inicial ahorrado para mi primer apartamento. Mi estudio era pequeño, 400 pies cuadrados de alfombra beige y una ventana que daba a un estacionamiento, pero era mío. Pagado con mi propio dinero. Sin ayuda de nadie. Así ha sido siempre. Al crecer, yo era la hija fácil. Mi hermana mayor, Valeria, necesitaba atención, necesitaba consuelo, necesitaba ayuda. Es 4 años mayor que yo y, de alguna manera, siempre ha sido por ella por quien nuestros padres se preocupaban. Valeria es sensible, decía mamá. Siente las cosas más profundamente que tú, Sofía. Aprendí temprano que pedir cosas significaba quitarle a Valeria. Así que dejé de pedir. Pagué mi propia universidad. Becas, trabajos de medio tiempo, fideos ramen para cenar 3 noches a la semana. Valeria. Mamá y papá cubrieron su matrícula, su apartamento, el seguro de su coche hasta que cumplió 25. Nunca me quejé. ¿Cuál era el punto? Eres tan independiente, me dijo papá una vez, como si fuera un cumplido, como si yo hubiera elegido esto en lugar de haber sido forzada a ello. No sabía entonces que mi independencia me convertía en el blanco perfecto. No sabía que mi silencio, mi autosuficiencia, mi capacidad infinita para manejar las cosas sola, todo había sido anotado, catalogado, convertido en un arma. Pero me estoy adelantando. Hace 4 semanas, todavía creía que la familia significaba algo. Que los lazos de sangre eran más fuertes que la traición. Estaba a punto de aprender cuán equivocada estaba. 2 meses antes de que todo se desmoronara, tuvimos una cena familiar en casa de mis padres. Fue idea de Valeria. Había estado publicando sobre reconectar con la familia en Instagram y mamá se lo creyó todo. Conduje 45 minutos después del trabajo para estar allí. Llevé una botella de vino, puse la mesa sin que me lo pidieran. Cuando Valeria llegó tarde, por supuesto, mamá prácticamente corrió a abrazarla. ¡Oh, Dios mío! ¿Es un bolso nuevo? Los ojos de mamá se iluminaron al ver el bolso de diseñador de Valeria. Lo reconocí. Coach, debía costar al menos $500. Cariño, no deberías gastar así si estás teniendo dificultades. Valeria solo sonrió, echando su cabello rubio sobre su hombro. No te preocupes, mamá. Lo tengo controlado. Nadie preguntó de dónde saqué mi bolso. Nadie preguntó nada. Durante la cena, la conversación giró en torno a Valeria, su trabajo en la boutique, su nuevo apartamento, su vida amorosa. Mamá se inclinó, preocupada. ¿Tienes suficiente para el alquiler este mes, cariño? Lo intenté una vez. De hecho, estoy ahorrando para el pago inicial de un apartamento. Debería estar lista para comprar en unos meses. Mamá asintió distraídamente. Qué bien, cariño. Sofía,
¿Puedes recoger los platos? Más tarde, Valeria me acorraló en la cocina. Oye, ¿puedes prestarme tu portátil un momento? Necesito revisar mi correo. Mi teléfono está casi muerto. Claro. Se lo entregué sin pensar. Desapareció en la sala de estar durante 20 minutos. No le di importancia. ¿Por qué lo haría? Era mi hermana. No sabía que estaba revisando mis documentos guardados, mi almacenamiento en la nube, la carpeta que estúpidamente había etiquetado como documentos importantes. No sabía que esa cena era un reconocimiento, pero lo descubriría muy pronto. Debería contarles sobre la vez que Valeria y yo vivimos juntas hace 3 años, justo después de que me gradué. Ella necesitaba una compañera de cuarto. Yo necesitaba un alquiler barato. Tenía sentido. Durante 8 meses, compartimos un apartamento de 2 habitaciones en Tempe. Y como era mi hermana, porque confiaba en ella completamente, nunca escondí nada. Vio mi correspondencia, mis extractos bancarios, mi tarjeta del Seguro Social cuando estaba llenando el papeleo para mi nuevo trabajo. ¿Cuál es tu número de Seguro Social?, preguntó una vez casualmente mientras yo ordenaba documentos en el sofá. ¿Por qué? Estoy actualizando la información de contacto de emergencia en mi plan telefónico. Quiero añadirte. Le recité los 9 dígitos sin dudar. Es mi hermana, pensé. ¿Qué va a hacer? ¿Cometer robo de identidad? Hubo otros momentos también. Pequeños. Fáciles de olvidar. Oye, ¿cuál era nuestra antigua dirección? La de la avenida Mi. La necesito para una verificación de antecedentes. ¿Cuál es el apellido de soltera de mamá? Siempre se me olvida. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Quiero enviarte algo. Respondí cada pregunta, le di cada pieza de información que me pidió porque eso es lo que hace la familia, ¿verdad? No guardas secretos a tu propia sangre. Le estaba construyendo una llave, pieza por pieza, y ni siquiera sabía que había una cerradura. 3 años después, estaba a punto de descubrir exactamente qué había hecho con todos esos pequeños detalles, todas esas preguntas inocentes. Mi teléfono estaba a punto de vibrar. Una notificación estaba a punto de aparecer. Y toda mi vida estaba a punto de colapsar como un castillo de naipes construido sobre la mentira de que mi hermana nunca me haría daño. Eran las 7:42 de la mañana de un martes. La notificación apareció mientras me cepillaba los dientes. Alerta de puntaje de crédito. Su puntaje ha cambiado. Casi la ignoro. Mi puntaje de crédito nunca cambiaba. Pagaba todo a tiempo, mantenía mi utilización baja, hacía todas las cosas responsables y aburridas por las que nadie te agradece, pero algo me hizo tocarla. El número que apareció me hizo soltar el cepillo de dientes. 412. 412. No podía ser correcto. Hace 3 meses, estaba en 780. No bajas 368 puntos por un pago atrasado o una consulta de crédito. Una caída así significa algo catastrófico. Mis manos temblaban cuando saqué el informe de crédito completo. 7 tarjetas de crédito que nunca había abierto. 2 préstamos personales que nunca había solicitado. Todo a mi nombre, todo al máximo o en mora. Deuda total, $78,472. Me senté en el borde de mi bañera porque las piernas ya no me sostenían. Capital One. Discover. Chase. American Express. Nombres que reconocía, cuentas que nunca había visto. La más antigua había sido abierta hacía 18 meses. Llamé al primer número que pude encontrar. Mi voz no sonaba como la mía. Tiene que haber un error. Nunca he abierto una tarjeta de Capital One en mi vida. El silencio al otro lado duró demasiado. Señora, mostramos 7 cuentas bajo su número de seguro social, todas en buen estado hasta hace 2 meses. ¿Quiere que le lea las direcciones de facturación registradas? Sí. Ella leyó una dirección, la dirección de mis padres. La habitación comenzó a dar vueltas. Señora, ¿sigue ahí? Estaba ahí.
Pero la persona que había sido hace 5 minutos, la que creía en su familia, ya se había ido. 5 años. Ese es el tiempo que llevaba ahorrando para un pago inicial. 5 años de semanas de 60 horas. 5 años diciendo no a las vacaciones. No a los conciertos. No a los pequeños lujos que hacen que la vida se sienta menos como una supervivencia. Me habían preaprobado para una hipoteca la semana pasada. La agente inmobiliaria ya me había enviado 3 listados. Uno tenía un balcón de verdad, no una escalera de incendios en la que alguien había puesto una planta. La llamé esa tarde. Su voz pasó de cálida a incómoda en segundos. Sofía, yo. No sé cómo decirte esto. El prestamista sacó tu informe de crédito actualizado esta mañana. Han rescindido la preaprobación. Ha habido un error. Lo estoy arreglando. Lo siento. No trabajarán con un puntaje por debajo de 620. Y el tuyo es de 412. Silencio. Lo siento mucho, Sofía. Colgué antes de que pudiera decir algo más. El apartamento con el balcón se había ido. El futuro que había estado construyendo, ladrillo a ladrillo cuidadoso, se había desmoronado de la noche a la mañana. No porque cometiera un error, no porque fuera irresponsable, porque alguien decidió que mi futuro era suyo para tomarlo. Consulté los extractos de las tarjetas de crédito en línea, a los que pude acceder con suficientes preguntas de seguridad y tiempos de espera. Las transacciones pintaban un cuadro. Nordstrom, Sephora, un resort en Sedona, pasajes aéreos en primera clase a Las Vegas, un fin de semana de spa en Scottsdale, 18 meses de lujo. Alguien había estado viviendo muy bien a mi nombre y cada cargo, cada factura, cada impago, todo se remontaba a una dirección IP, la casa de mis padres. Sabía quién vivía allí. Sabía quién siempre necesitaba dinero. Sabía quién me había pedido mi número de seguro social hacía 3 años. Pero todavía no quería creerlo. Pasé esa noche en mi portátil, cruzando cada transacción con cada prueba que podía encontrar. La cronología era condenatoria. Un cargo en Nordstrom el 15 de marzo. La publicación de Valeria en Instagram al día siguiente. Un suéter de cachemira nuevo. Date un capricho. Una reserva en un resort de Sedona en junio. Sus historias de ese fin de semana. Champaña junto a la piscina. Vistas al cañón. Viviendo mi mejor vida. Ni siquiera había intentado ocultarlo. ¿Por qué lo haría? Nunca esperó que me enterara. Pero la transacción que rompió algo dentro de mí fue fechada el 23 de septiembre, mi cumpleaños. Un cargo de $3,200 en la tienda Gucci de Scottsdale. Busqué en el Instagram de Valeria hasta que lo encontré. Una foto del 24 de septiembre. Su nuevo bolso de diseñador brillando bajo el sol de Arizona. A veces solo tienes que darte un capricho. Decía la leyenda, emoji de corazón, emoji de bolsa de compras, viviendo mi mejor vida. Se había comprado un bolso de Gucci en mi cumpleaños con dinero asociado a mi nombre. Dinero del que yo sería legalmente responsable. Me senté en mi coche en el estacionamiento de mi apartamento durante 1 hora. El motor estaba apagado. Las ventanas estaban subidas. El calor de Arizona era sofocante. Pero no podía moverme. Una parte de mí quería estar equivocada. Una parte de mí ya estaba poniendo excusas. Quizás estaba desesperada. Quizás planeaba devolverlo. Quizás esto era un malentendido del que me reiría más tarde. La otra parte miró ese bolso de Gucci y sintió algo que nunca antes había sentido hacia mi hermana. Rabia. Tenía 2 opciones. Fingir que no lo vi y pagar por el estilo de vida de mi hermana durante la próxima década o hacer la llamada que destrozaría a mi familia. Arranqué el coche. Conduje hasta la casa de mis padres. El coche de Valeria estaba en la entrada cuando llegué. Por supuesto que lo estaba. No llamé. Usé mi llave, la que mamá insistió en que guardara para emergencias. Esto se sentía como una emergencia. Estaba en la sala de estar, mirando su teléfono en el sofá que había ayudado a mis padres a elegir hacía 3 navidades.
Levantó la vista cuando entré, sorprendida pero no alarmada. Sofía, ¿qué haces aquí? No me senté, no me quité los zapatos, solo me quedé en la entrada y hice la pregunta que me había estado quemando el pecho durante las últimas 6 horas. Valeria, ¿abriste tarjetas de crédito a mi nombre? Su rostro pasó por 3 expresiones en 2 segundos. Confusión, reconocimiento, inocencia fingida. ¿Qué? Eso es una locura. ¿Por qué haría yo eso? La dirección IP es de esta casa. La dirección de facturación es esta casa. Las compras coinciden con tus publicaciones de Instagram. Ella parpadeó, dejó su teléfono, se levantó lentamente. Está bien, de acuerdo. Su voz cambió, más dura ahora, a la defensiva. Pero iba a pagarlo. $78,000. No entiendes lo difíciles que han sido las cosas para mí. Te compraste un bolso de Gucci en mi cumpleaños. Tú tienes un trabajo estable. Yo no tengo nada. Podrías haberme ayudado, pero nunca te ofreciste. La miré fijamente. Esta mujer con la que había compartido habitación de niña, con la que había compartido secretos, a la que había defendido ante amigos que decían que parecía egoísta. No me ofrecí porque no me lo pediste, simplemente lo tomaste. No es robar si es familia. Oí pasos detrás de mí. La voz de mamá, aguda por la preocupación. ¿Qué está pasando, Valeria? ¿Por qué gritas? Y así, comenzó la verdadera confrontación. Mamá entró en la habitación con su delantal de jardinería, todavía con tierra en los guantes. Papá la siguió unos pasos detrás, cauteloso como siempre. ¿A qué viene todo este ruido? Valeria ya estaba llorando. No había visto el cambio, pero ahí estaba, lágrimas corriendo por su rostro, la voz temblorosa como la de una niña. Sofía me está acusando de robar. No estoy acusando, estoy afirmando hechos. Mamá se volvió hacia mí, su expresión ya endureciéndose. Sofía, ¿qué está pasando exactamente? Le expliqué. Las tarjetas de crédito, los préstamos, los $78,000, la dirección IP, las transacciones que encajaban con el estilo de vida de Valeria como piezas de un rompecabezas. Mamá escuchó. Luego miró a Valeria. Valeria, ¿es esto cierto? Un sollozo, un asentimiento. Esperé la indignación, el shock, el cómo pudiste. En cambio, mamá se volvió hacia mí. ¿No puedes simplemente ayudarla a arreglar esto discretamente? Las palabras me golpearon como una bofetada. Mamá, ella robó mi identidad. No robó nada. Tomó prestado. Sin mi permiso durante 18 meses. Es tu hermana. Arruinó mi crédito. Perdí mi apartamento. El crédito se puede arreglar. Habrá otros apartamentos. Miré a papá. Estaba de pie en la esquina, con los brazos cruzados, mirando un punto en la pared en algún lugar por encima de mi cabeza. Papá. Él se estremeció. No me miró a los ojos. Tu madre tiene razón, Sofía. Deberíamos manejar esto como una familia. No hay necesidad de hacerlo más grande de lo que es. Valeria sollozó desde el sofá. Mamá fue a sentarse a su lado, frotándole la espalda. Me quedé sola en la sala de estar de mis padres, viéndolos consolar a mi hermana, la ladrona, la que había pasado 18 meses viviendo a costa de mi nombre. Y me di cuenta de que nunca había sido parte de esta familia en absoluto. Lo intenté una última vez. Me lo debía a mí misma. Bien, dije. ¿No quieren que vaya a la policía? Entonces ayúdenme a arreglar esto. Mamá levantó la vista de consolar a Valeria. ¿Cómo? Un plan de pago. Tú, papá y Valeria firman algo oficial. Un acuerdo de pago. Lo hacemos ante notario. Valeria devuelve el dinero con el tiempo. No presento cargos. Era más que justo. Era generoso. No tenemos ese tipo de dinero, dijo mamá. No estoy pidiendo una suma global. Estoy pidiendo responsabilidad. Las lágrimas de Valeria se habían detenido.
Me miraba ahora con algo frío en sus ojos. No puedo firmar nada legal, dijo. ¿Y si no puedo hacer los pagos? Me demandarías. Ya me debes $78,000. Estoy tratando de mantener esto fuera de los tribunales. Silencio. Papá cambió de peso. Las manos de mamá se detuvieron en la espalda de Valeria. Entonces, su solución, dije lentamente, es que yo pague por los crímenes de Valeria de mi propio bolsillo durante la próxima década. Mamá suspiró como si estuviera siendo dramática. Tú lo resolverás, Sofía. Siempre lo haces. Esas 6 palabras, tú lo resolverás. Siempre lo haces. El mantra de toda mi infancia, la excusa que habían usado cada vez que elegían a Valeria por encima de mí. La razón por la que había pasado toda mi vida siendo autosuficiente porque sabía, incluso de niña, que nadie vendría a salvarme. Miré a mi madre, a mi padre, que todavía no me miraba a los ojos, a mi hermana, que ya revisaba su teléfono como si esta conversación la estuviera aburriendo, y tomé mi decisión. Tienes razón, dije, recogiendo mis llaves. Lo resolveré, solo que no de la manera que ustedes quieren. Salí sin mirar atrás. Bien, déjenme hacer una pausa aquí por un segundo. Quiero preguntarles algo porque en ese momento estaba en la sala de estar de mis padres dándome cuenta de que nadie me iba a ayudar. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Se habrían ido y pagado la deuda ustedes mismos para mantener la paz? ¿O habrían hecho lo que yo hice a continuación? Dejen su respuesta en los comentarios. A para mantener la paz o B para tomar acción. Y si todavía están conmigo, pulsen ese botón de suscribirse porque lo que sucede a continuación, ni siquiera yo lo vi venir. A la mañana siguiente, se lo conté a Mateo. Mateo Reyes trabajaba 2 cubículos más allá del mío. El derecho corporativo no era su especialidad. Se ocupaba principalmente de contratos y cumplimiento, pero había pasado el examen de abogacía. Y en ese momento, era lo más cercano que tenía a un asesor legal. Nos sentamos en la sala de descanso durante el almuerzo. Se lo conté todo, las tarjetas de crédito, los préstamos, la reunión familiar, la negativa de mis padres a ayudar. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dejó su café. Sofía, esto no es una disputa familiar. Esto es robo de identidad, un delito federal. Lo sé. Podría enfrentar hasta 15 años. Se me encogió el estómago. 15 años. Ese es el máximo. Siendo realistas, primer delito, probablemente obtendría libertad condicional y restitución, pero tienes todo el derecho a presentar cargos. Es mi hermana. Y te trató como un cajero automático. Se inclinó hacia adelante. He visto esto antes. Las personas que roban a la familia cuentan con una cosa, que la familia no los denunciará. En el momento en que presentas esa denuncia, les quitas ese poder. ¿Y si me equivoco? ¿Y si hay una explicación? La hay. Pensé en la dirección IP, la dirección de facturación, las publicaciones de Instagram, el bolso de Gucci comprado en mi cumpleaños. No. Entonces no te equivocas. Sacó su teléfono, escribió algo, lo deslizó sobre la mesa. Departamento de Policía de Phoenix, Unidad de Delitos Financieros. Y también querrás presentar una queja ante la FTC. Ellos se encargan del robo de identidad. Me quedé mirando el número. Todo lo que necesitas ya está por escrito, dijo Mateo. Los informes de crédito, la dirección IP, el historial de transacciones. La policía citará el resto. No tienes que demostrar nada tú misma. Guardé el número. No lo llamé ese día, pero tampoco lo borré. Esa noche no pude dormir. Seguí revisando antiguas conversaciones de texto con Valeria. Años de mensajes, felicitaciones de cumpleaños, memes, actualizaciones aleatorias sobre nada. Y luego empecé a notar patrones. Hace 3 años, justo después de que dejamos de ser compañeras de cuarto. Oye, ¿cuál es tu antigua dirección? La de la avenida Mi. La necesito para una verificación de antecedentes. Se la había enviado sin dudar. Hace 2 años y medio.
¿Recuerdas el apellido de soltera de mamá? Se me olvidó y lo necesito para un formulario. Había respondido Williams. ¿Por qué? Solo una cosa del banco. Gracias, hermana. Hace 2 años. ¿Cuándo es tu cumpleaños de nuevo? Quiero enviarte algo. Ella sabía mi cumpleaños. Había estado en 25 de ellos, pero lo escribí de todos modos. 23 de septiembre. Y luego, hace 18 meses, una semana antes de que se abriera la primera tarjeta de crédito fraudulenta. Oye, ¿puedes enviarme tu SSN? Quiero añadirte al plan telefónico familiar. Me desplacé hasta mi respuesta. 9 dígitos enviados con un emoji de corazón. Ahí tienes. Gracias por añadirme. Ahí estaba, por escrito. El momento en que le di a mi hermana la llave de toda mi identidad financiera y ni siquiera me di cuenta. Preguntas de seguridad, direcciones anteriores, apellido de soltera de la madre, número de seguro social. Había estado recolectando pedazos de mí durante años. Paciente, metódicamente, esperando el momento en que los necesitara. Me quedé mirando ese mensaje de texto durante 20 minutos. Lo había enviado. Yo. Le di mi número de seguro social porque me lo pidió amablemente y confiaba en ella. ¿Cómo se presentan cargos contra alguien por usar exactamente lo que le entregaste? Lo haces porque lo que hicieron con ello fue un crimen. Cogí mi teléfono y marqué el número que Mateo me dio. La unidad de delitos financieros era más pequeña de lo que esperaba. 3 escritorios, luces fluorescentes, un dispensador de agua que borboteaba en la esquina. La detective Ángela Flores tenía poco más de 40 años, con el pelo corto y con canas y el tipo de ojos cansados que habían visto demasiados casos como este. Escuchó mientras le explicaba todo, el informe de crédito, las transacciones, los mensajes de texto, la reunión familiar. Cuando terminé, asintió lentamente. Este es un caso claro, señorita García. Abriremos una investigación. ¿Cuánto tiempo llevará? Unas semanas para reunir pruebas. Citaremos registros, rastrearemos las direcciones IP, verificaremos las firmas en las solicitudes. Me miró. ¿Está preparada para lo que sucederá después? ¿A qué se refiere? Quiero decir, su hermana será arrestada. Será acusada. Esto irá a juicio. Hizo una pausa. Los casos familiares son difíciles. La gente cambia de opinión. No quieren testificar. No cambiaré de opinión. Eso espero. Me entregó una tarjeta. Llámeme si pasa algo. Y, señorita García, hizo lo correcto. Salí de la comisaría sintiéndome más ligera y más pesada al mismo tiempo. Esa noche, llamé a mis padres. Les debía al menos eso. Hoy presenté una denuncia policial, dije, contra Valeria. El silencio duró 3 segundos. Luego mamá explotó. ¿Hiciste qué? No tenía otra opción. Estás enviando a tu hermana a la cárcel. Estoy denunciando un crimen. ¿Es familia? Me robó $78,000. Te criamos mejor que esto. Me criaron para que se aprovecharan de mí. La voz de mamá se volvió fría. Si no retiras esos cargos, Sofía, ya no eres bienvenida en esta familia. La línea se cortó. Me senté en mi coche y lloré por primera vez en 4 años. 3 días después, recibí un mensaje de texto de papá. Reunión familiar domingo 2 de la tarde. Por favor, ven. Casi no voy, pero una parte de mí, la parte estúpida y esperanzada que todavía creía en la redención, pensó que tal vez habían cambiado de opinión. Tal vez se habían dado cuenta de lo equivocados que estaban. Me equivoqué al pensar que estaba equivocada. Cuando entré en la sala de estar de mis padres, no solo estaban mamá, papá y Valeria esperándome. La tía Carolina estaba allí. El tío Pedro, la abuela Alma en su silla de ruedas, con los labios fruncidos en desaprobación. Incluso mi primo Diego, a quien no había visto en 2 años. Un tribunal. Eso es lo que era esto. Siéntate, Sofía, dijo mamá.
Su voz era hielo. Me quedé de pie. Mamá se levantó del sofá. Sofía necesita explicar a todos por qué está tratando de destruir a esta familia. La tía Carolina habló primero. Valeria cometió un error, Sofía. Todos cometemos errores. Tío Pedro, vas a arruinar su vida por dinero. El dinero se puede reemplazar. Abuela Alma, negando con la cabeza, en mis tiempos, las familias manejaban las cosas en privado. Esto es vergonzoso. Miré alrededor de la habitación. 12 personas, ni una de mi lado. Valeria estaba sentada en el sillón junto a la ventana, con lágrimas corriendo por su rostro, la mano de mamá en su hombro. La víctima, la frágil, la hija que valía la pena proteger. Mírala, dijo mamá. Mira lo que le estás haciendo a tu hermana. La miré. Vi a una mujer de 31 años que había pasado 18 meses robándome sin pensarlo 2 veces. Que había comprado bolsos de diseñador y fines de semana de spa y vuelos en primera clase mientras yo trabajaba 60 horas a la semana. No estoy destruyendo a esta familia, dije. Valeria lo hizo hace 18 meses cuando decidió que mi identidad era suya para usarla. Yo solo soy la que lo descubrió. Nadie respondió. Papá finalmente habló. Había estado en silencio en la esquina, con los brazos cruzados, mirando al suelo. ¿Sofía? Su voz se quebró. ¿No puedes simplemente dejar esto por mí? Por mí. No por justicia. No por lo que es correcto. Por él, para que no tuviera que lidiar con la incomodidad de tener una hija que cometió un crimen y otra hija que se negó a ser una víctima. Lo miré, realmente lo miré por primera vez en años. Parecía más pequeño de lo que recordaba, más viejo, roto de una manera que no tenía nada que ver conmigo. No, papá, no puedo. Mamá se levantó. Entonces no tenemos nada más que decirnos. Si sales por esa puerta, Sofía, no vuelvas. La habitación contuvo el aliento. 12 pares de ojos sobre mí, esperando. Cogí mi bolso, caminé hacia la puerta, luego me di la vuelta una última vez. He pasado toda mi vida siendo la hija que no necesitaba nada. La que resolvía las cosas por su cuenta, la que nunca pedía ayuda porque sabía que no llegaría. Y lo acepté. Mi voz era firme, más tranquila de lo que me sentía. Pero no aceptaré pagar por un crimen que no cometí solo porque la criminal comparte mi apellido. Abrí la puerta, salí. Detrás de mí, oí a mamá empezar a llorar, no el sollozo suave que había hecho por Valeria. Era un sollozo feo. El sonido de alguien perdiendo el control de una narrativa que había estado escribiendo durante 30 años. Seguí caminando. No sabía que esa sería la última vez que vería a mi familia antes del juicio. Y definitivamente no sabía que ya estaban planeando su próximo movimiento. 3 semanas de silencio. Sin llamadas de mamá, sin mensajes de papá. Valeria me bloqueó en todo, Instagram, Facebook, incluso LinkedIn, como si fuera a intentar hacer networking con ella después de esto. Fui a trabajar, volví a casa, revisé mi informe de crédito obsesivamente, esperé. Entonces llamó la detective Flores. Señorita García, tenemos suficiente para proceder. El fiscal va a presentar cargos. Me senté en el suelo de mi cocina porque las piernas no me sostenían. ¿Qué cargos? Robo de identidad, fraude con tarjeta de crédito, fraude postal. Redirigió algunos de sus extractos a la dirección de sus padres. Una pausa. Se enfrenta a entre 5 y 15 años si es condenada. 15 años, repetí. Ese es el máximo. Siendo realistas, sin antecedentes, probablemente obtendrá un acuerdo, libertad condicional, restitución, quizás algún servicio comunitario. Otra pausa. Pero hay algo más que debería saber. ¿Qué? Durante nuestra investigación, encontramos otra víctima, una antigua compañera de cuarto de su hermana de hace unos 6 años. El mismo patrón. Tarjetas de crédito, préstamos pequeños. Nunca presentó cargos. El suelo se inclinó. No soy la primera. No, solo es la primera que no se quedó callada. Cerré los ojos.
Todos esos años pensando que era especial. La hermana de confianza. A la que Valeria nunca haría daño. No era especial. Solo era la siguiente en la fila. Hay una comparecencia programada para el próximo jueves, continuó la detective Flores. Recibirá una citación como testigo material. Tengo que testificar. Eventualmente, sí. Pero la comparecencia es solo la lectura formal de los cargos. No tiene que hablar. Solo tiene que estar allí. Le di las gracias y colgué. El próximo jueves, en 7 días, me sentaría en un tribunal y vería a mi hermana responder por lo que hizo. No estaba lista, pero estaría allí de todos modos. El Tribunal Superior del Condado de Maricopa era todo ángulos agudos y luces fluorescentes. Me había puesto mi atuendo más profesional, un blazer azul marino, una blusa blanca, el pelo recogido, una armadura. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Paneles de madera, bancos duros, un sello de Arizona detrás del estrado del juez, un puñado de personas esperando otros casos, una taquígrafa preparando su máquina. Tomé asiento en la tercera fila. Sección de testigos, había dicho el alguacil. Junté las manos en mi regazo para que dejaran de temblar. Valeria ya estaba allí, en la mesa del acusado. Se veía diferente. Sin maquillaje, el pelo lacio, con un cardigan gris en lugar de sus habituales prendas de diseñador. Su abogado, un hombre delgado de pelo plateado, le susurraba algo al oído. No me miró. Miré la parte de atrás de su cabeza y esperé. Luego se abrieron las puertas. Me giré, esperando a otro extraño, otro caso. Eran mis padres. Mamá con su vestido de domingo, papá con la chaqueta deportiva que usaba para bodas y funerales. Caminaron por el pasillo central y por un momento, un estúpido y desesperado momento, pensé que habían venido por mí. Pasaron de largo mi fila. Se sentaron directamente detrás de Valeria. Mamá se inclinó y apretó el hombro de Valeria. Papá asintió a su abogado. Mi madre giró la cabeza. Nuestras miradas se encontraron. Su expresión era de piedra. «Todos de pie», gritó el alguacil. «Preside la honorable Patricia Colmenares». La jueza entró, una mujer negra de unos 50 años, con gafas en la punta de la nariz, moviéndose con la eficiencia de alguien que había visto 1000 casos como este. Pero aún no había visto este. No sabía lo que mis padres estaban a punto de hacer. Yo tampoco. La comparecencia comenzó de forma rutinaria. Se leyeron los cargos. Valeria se declaró no culpable, con voz pequeña y temblorosa. Se discutió la fianza. Entonces su abogado se puso de pie. Señoría, tenemos 2 testigos de carácter que quisieran hablar en nombre de la acusada. Sus padres, Ricardo y Marta García. La jueza Colmenares miró a la fiscalía. ¿Alguna objeción? No, señoría. Muy bien. Señora García, por favor, suba al estrado. Mamá caminó hacia el estrado de los testigos como si se acercara a un altar. Puso su mano sobre la Biblia, juró decir la verdad. Luego me miró. Mi hija Valeria cometió un error, comenzó. No es una criminal. Es una buena chica que se vio superada. El fiscal permaneció en silencio. Esto era una comparecencia, no un juicio. Las declaraciones de carácter eran inusuales, pero no prohibidas. Y Sofía, continuó mamá, su voz endureciéndose. Sofía siempre ha estado celosa de su hermana. Es vengativa. Siempre guarda rencor. Dejé de respirar. Sofía está usando esta situación para destruir a nuestra familia por dinero. La voz de mamá se quebró. Mi hija Valeria no merece que le arruinen la vida porque su hermana es amargada y resentida. Papá subió al estrado a continuación. Su testimonio fue más corto, pero no menos devastador. Valeria iba a devolverlo, dijo. Nos lo dijo. Sofía nunca le dio una oportunidad. Fue directamente a la policía sin siquiera hablar con nosotros primero. Eso era mentira. Había hablado con ellos. Les había rogado un plan de pago, pero no podía hablar.
Los testigos no pueden interrumpir. Me senté en esa sala, las palabras de mis padres flotando en el aire como veneno y sentí que todos los ojos se volvían hacia mí. La hija vengativa, la destructora de familias, la víctima a la que nadie creía. Permítanme hacer una pausa aquí. Necesito que escuchen bien lo que acaba de pasar. Mi madre se paró frente a una jueza, bajo juramento, y me llamó vengativa por denunciar un crimen cometido en mi contra por $78,000 que no gasté. Mi propia madre. Si alguna vez se han sentido traicionados por alguien que se suponía debía protegerlos, conocen este sentimiento. Cuéntenmelo en los comentarios. ¿Alguna vez han estado en una situación en la que su familia eligió el lado equivocado? Quiero escuchar su historia y quédense conmigo, porque lo que la jueza dijo a continuación lo cambió todo. La jueza Colmenares había permanecido en silencio durante los testimonios de mis padres. No había interrumpido, no había levantado una ceja, no había dado ninguna indicación de lo que estaba pensando. Ahora, mientras papá bajaba del estrado, se ajustó las gafas y miró los documentos frente a ella, tomándose su tiempo. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido del aire acondicionado. Señor y señora García, dijo finalmente, por favor, permanezcan de pie. Mis padres intercambiaron una mirada. La mano de papá encontró la de mamá. He escuchado su testimonio. La voz de la jueza Colmenares era mesurada, casi conversacional. Creen que su hija, Valeria, cometió un error y merece clemencia. Creen que su hija Sofía está actuando por venganza en lugar de por una queja legítima. Mamá asintió con entusiasmo. Sí, señoría. Eso es exactam. No había terminado. La boca de mamá se cerró. La jueza Colmenares volvió a mirar el expediente. Pude ver los informes de crédito allí, los registros de transacciones, las pruebas que la detective Flores había recopilado. Veo aquí que se abrieron 7 tarjetas de crédito de forma fraudulenta, 2 préstamos personales, una deuda total de aproximadamente $78,000. Levantó la vista. Todo a nombre de su hija Sofía, todo rastreado hasta su domicilio. Valeria estaba pasando por un mal momento, comenzó mamá. No hice una pregunta, señora García. Silencio. La jueza dejó el expediente, se quitó las gafas, cruzó las manos. Tengo una pregunta para ambos. Mi corazón se detuvo. La sala pareció encogerse. Todos miraban. Los abogados, la taquígrafa, el alguacil, los extraños que esperaban sus propios casos. La jueza Colmenares miró directamente a mis padres e hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Señor y señora García. La voz de la jueza Colmenares era tranquila, casi gentil, como un médico a punto de dar un diagnóstico. Si creen que su hija Sofía está siendo vengativa por denunciar este crimen, si creen que debería haber manejado esto en privado dentro de la familia, necesito preguntarles algo. La sala contuvo el aliento. En algún momento de las últimas 4 semanas, ¿alguno de ustedes se ofreció a pagar la deuda de $78,000 que su hija Valeria creó a nombre de Sofía? La pregunta quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Mamá abrió la boca. No salió ningún sonido. Papá miró al suelo. Pasaron 5 segundos. 10. 15. La jueza Colmenares esperó. Nosotros. Comenzó mamá. Se detuvo. Sus manos temblaban. No tenemos ese tipo de dinero. No pregunté si tenían el dinero. Pregunté si se ofrecieron. Silencio. ¿Ofrecieron un plan de pago? ¿Se ofrecieron a ser avales de un préstamo? ¿Ofrecieron algo para ayudar a su hija Sofía? A la que le destruyeron el crédito, le robaron el futuro, cuya identidad fue usada sin su consentimiento. ¿Nada? Siquiera le preguntaron cómo estaba. El rostro de mamá se descompuso. La fachada pulida se hizo añicos. Lágrimas. Lágrimas de verdad esta vez, no del tipo performativo que había estado enseñando a Valeria, corrían por sus mejillas. Papá todavía no levantaba la vista. Su silencio queda registrado. La jueza Colmenares se puso las gafas de nuevo.
Han pedido a este tribunal que muestre misericordia a la hija que cometió fraude. Pero no veo ninguna evidencia, ninguna, de que alguno de ustedes haya mostrado misericordia a la hija que se convirtió en su víctima. Me senté en esa sala, rodeada de extraños, y sentí algo que no había sentido en semanas: validación. Alguien finalmente vio la verdad. Mamá sollozaba ahora. No las lágrimas suaves y compasivas que había producido mientras consolaba a Valeria. Esto era feo, crudo. El sonido de alguien a quien le habían arrancado la máscara. Solo quería mantener a mi familia unida, dijo entrecortadamente. La expresión de la jueza Colmenares no cambió. Señora García. Una familia no se mantiene unida por un miembro que se sacrifica por los crímenes de otro. Se mantiene unida por la responsabilidad, la honestidad y el trato igualitario. Se dirigió a Valeria. Mi hermana no se había movido desde que se hizo la pregunta. Se sentó congelada en la mesa del acusado, con la mano de su abogado en su brazo, mirando al frente como si estuviera viendo su futuro colapsar en tiempo real. Señorita Valeria García, se ha declarado no culpable. Sin embargo, la evidencia presentada a este tribunal es sustancial. Solicitudes de tarjetas de crédito rastreadas hasta su residencia. Registros de transacciones que coinciden con su actividad en redes sociales. Mensajes de texto solicitando información personal sensible de la víctima. El abogado de Valeria comenzó a hablar. La jueza Colmenares levantó una mano. Estoy fijando este caso para juicio. La señorita García permanecerá en libertad bajo fianza con las siguientes condiciones: no contactar a la víctima, reportes obligatorios con un oficial de libertad condicional y entrega del pasaporte. Miró directamente a Valeria. Señorita García, le sugiero encarecidamente que consulte con su abogado sobre los beneficios de un acuerdo de culpabilidad. La evidencia en su contra es convincente. El mazo cayó. Este tribunal se reunirá de nuevo en 6 semanas. Mientras el alguacil llamaba al siguiente caso, Valeria finalmente se dio la vuelta. Me miró, no con remordimiento, no con vergüenza, con odio. Odio puro, sin diluir. Y me di cuenta de algo. Mi hermana no lamentaba lo que había hecho. Lamentaba haber sido descubierta. Ese fue el momento en que dejé de llorar la relación que solíamos tener, porque esa relación nunca había existido realmente. 6 semanas después, Valeria aceptó el acuerdo de culpabilidad. No estuve allí para la sentencia. Mi abogado dijo que no era necesario, pero la detective Flores me llamó después con los detalles. Se declaró culpable de robo de identidad y fraude con tarjeta de crédito, dijo Flores. El cargo de fraude postal se retiró como parte del acuerdo. ¿Cuál es su sentencia? 2 años suspendidos, 5 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, una pausa, y restitución total para usted. $78,000 más intereses. Hará pagos mensuales hasta que esté saldado. Hice los cálculos en mi cabeza. Con su nivel de ingresos, eso llevaría al menos 10 años, quizás más. ¿Qué más? Orden de no contacto. No puede acercarse a usted, llamarla, enviarle correos electrónicos o contactarla a través de terceros. Si viola la libertad condicional, si no realiza un pago, si no se presenta a un control, cualquier cosa. Va a prisión a cumplir los 2 años completos. ¿Y sus antecedentes? Condena por delito grave. Aparecerá en cada verificación de antecedentes por el resto de su vida. Me senté en mi apartamento, con el teléfono pegado a la oreja, tratando de sentir algo. Triunfo, tal vez. Alivio. Justicia. Lo que sentí fue agotamiento. Señorita García, ¿sigue ahí? Sí, aquí estoy. Hizo lo correcto. Sé que no se siente así, pero lo hizo. Se vuelve más fácil saber que enviaste a tu propia hermana a... Me detuve. Saber que denunciaste a tu propia familia. Usted no la envió a ninguna parte. Sus elecciones lo hicieron. La voz de la detective Flores se suavizó. Cuídese, señorita García. Se lo ha ganado. Colgó. Miré alrededor de mi pequeño estudio.
Los mismos 400 pies cuadrados de alfombra beige, la misma ventana que daba al estacionamiento. Pero algo era diferente ahora. Yo era diferente. 3 días después de la sentencia, papá llamó. Casi no contesto, pero algo, curiosidad tal vez, o esa terca esperanza que no podía matar del todo, me hizo cogerlo. ¿Sofía? Su voz estaba cansada, más vieja de lo que recordaba. ¿Podemos hablar? Solo tú y yo. Sin tu madre. Nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Territorio neutral. Se veía más pequeño en persona, desinflado, como si alguien le hubiera sacado el aire. No estoy aquí para disculparme por tu madre, dijo, mirando su café intacto. Ella no está lista para eso. Tal vez nunca lo esté. Entonces, ¿por qué estás aquí? Finalmente me miró. Porque debería haber dicho algo en la casa, en el tribunal, tragó saliva. Sabía que estaba mal. Lo que Valeria hizo, lo que te estábamos pidiendo que aceptaras. Simplemente. No sabía cómo arreglarlo. No tenías que arreglarlo, papá. Solo tenías que estar a mi lado. Silencio. Lo sé. Su voz se quebró. Lo sé ahora. Nos sentamos allí durante 1 hora. No se disculpó por completo. No de la manera que yo necesitaba, pero reconoció lo que sucedió. Admitió que me había fallado. No era suficiente, pero era algo. Establecí mis límites antes de irme. No estaré en ningún evento familiar donde Valeria esté presente. Puedes llamarme, pero no vamos a hablar de ella. Y mamá puede contactarme cuando esté lista para tener una conversación real, no una en la que defienda a Valeria o me culpe a mí. Sofía. Esos son mis términos, papá. Tómalos o déjalos. Él asintió lentamente. Está bien, puedo hacer eso. Conduje a casa sola. Una relación salvable, una incierta, una muerta. Eso tendría que ser suficiente. 6 meses después del juicio, recibí mi primer cheque de restitución, $472, una fracción de lo que Valeria me debía. Pero era algo, una prueba de que existían las consecuencias, de que las acciones tenían peso. Lo deposité en mi cuenta de ahorros y vi crecer el número. Mi puntaje de crédito había subido de 412 a 580. Todavía no era genial, pero mejoraba. Cada mes, las cuentas fraudulentas se eliminaban. Cada mes, recuperaba un pedazo de mí misma. En el trabajo, sucedió algo inesperado. Mi jefa me llamó a su oficina. Pensé que estaba en problemas, pero en cambio, me ofreció un ascenso. Escuché sobre lo que pasaste, dijo. No los detalles, solo a grandes rasgos. Se necesita mucha integridad para perseguir algo así cuando la familia está involucrada. No fue por integridad. Fue por supervivencia. A veces, es lo mismo. Conseguí un aumento, un nuevo título, una oficina con ventana, pequeña pero mía. El apartamento con el balcón se había ido hace mucho, pero encontré otro. Cierro el trato en 8 meses. El pago inicial estaba casi listo. Todavía vivía en mi estudio, todavía registraba cada dólar. Pero el registro se sentía diferente ahora. Menos como supervivencia, más como construcción, menos como esconderme, más como crecer. Iba a terapia cada 2 semanas. Un grupo de apoyo para víctimas de robo de identidad una vez al mes. Resulta que somos muchos. Resulta que los miembros de la familia son los perpetradores más comunes. No estaba sola. Nunca había estado sola. Simplemente no había sabido dónde buscar. Una noche, estaba en mi cocina preparando la cena para mí y me di cuenta de que estaba tarareando. No podía recordar la última vez que lo había hecho. La curación no es una línea recta. Pero finalmente la estaba caminando. La gente me pregunta si me arrepiento. De presentar cargos, de perder a mi familia, de ver a mi madre llorar en un tribunal y no sentir nada más que vindicación. La respuesta honesta es que a veces. Algunas noches todavía busco mi teléfono para enviarle a Valeria algo estúpido.
Un meme, un recuerdo, una pregunta que solo ella entendería. Luego recuerdo, y la ausencia golpea de nuevo. Extraño a la hermana que pensé que tenía. Extraño las cenas de los domingos donde sentía que era parte de algo. Extraño la fantasía de una familia que me ponía en primer lugar, aunque esa fantasía nunca fue real. Pero no me arrepiento de haberme elegido a mí misma. Durante 27 años, fui la fácil. La que no necesitaba nada. La que se encargaba de las cosas para que todos los demás pudieran desmoronarse. Esa Sofía se ha ido. La Sofía que soy ahora tiene límites. Límites claros, no negociables. No comparto información personal con nadie, familia o no, sin una razón. No acepto los chantajes emocionales como argumentos. No sacrifico mi bienestar para que otras personas puedan evitar la incomodidad. Y no confundo el amor con la tolerancia al maltrato. Mi madre dijo que destruya nuestra familia. Quizás tenga razón. Pero esto es lo que he aprendido: si una familia solo se mantiene unida cuando una persona acepta ser destruida, entonces nunca fue realmente una familia. Era un sistema. Y yo era el muro de carga. En el momento en que dejé de soportar, todo se derrumbó. Pero eso no es mi culpa. Eso es solo física. Así que, si estás viendo esto y alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu autorrespeto, quiero escuchar tu historia. Déjala en los comentarios. Estamos todos juntos en esto. Y recuerda, tienes permitido dejar de ser el // la fácil. Antes de irme, quiero compartir algo que aprendí en terapia. Mi terapeuta me preguntó una vez por qué creía que Valeria hizo lo que hizo. Dije que era egoísta, codiciosa, una mala persona. Ella negó con la cabeza. Tu hermana no es malvada. Está rota de una manera específica. Esto es lo que he llegado a entender. Valeria era la hija dorada que nunca desarrolló su propia identidad. Nuestros padres la protegieron tanto que nunca aprendió a manejar el fracaso, la decepción o la responsabilidad. Cuando la vida se puso difícil, no tenía habilidades para afrontarla. Tenía las compras. Tenía la negación. Me tenía a mí. Usó mi identidad porque no tenía una propia. Eso no lo hace correcto. No lo hace perdonable, pero lo hace comprensible. Y yo era la hija invisible. La que aprendió temprano que mis necesidades no importaban. Que pedir ayuda era inútil. Que la independencia era el precio de la supervivencia. Le di a Valeria mi número de seguro social porque nunca aprendí que tenía derecho a decir no, incluso a la familia, especialmente a la familia. Así que, esto es lo que quiero que se lleven de mi historia. Primero, la confianza se gana, no es automática. La sangre no equivale a seguridad. Segundo, las personas que te llaman dramático // por establecer límites suelen ser las que se benefician de que no los tengas. Tercero, protegerte no es una traición. No es crueldad. Es supervivencia. Tienes permitido negarte a ser utilizado. Tienes permitido decir no. Tienes permitido alejarte de las personas que solo te ven como un recurso. Incluso si esas personas te criaron, incluso si esas personas comparten tu sangre, incluso si esas personas lo llaman amor.